días lo he de tomar. Cumpliré la promesa, yo he sido creado para luchar. No habrá gigante que me haga dudar, y mi bandera he de alzar. Hebreos capítulo 5, y vamos a leer el versículo 11 al 14, amén. Ponte de pie, vamos a leer este pasaje, Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir, y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participe de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que en esta hora tú abras los ojos de nuestro entendimiento. Yo te pido que tú abras nuestros oídos espirituales para oír lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar hoy en este día. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu de Dios, precioso Consolador, queremos que tú nos hables, que tú nos enseñes, que nos muestres la verdad, nos guíes a toda verdad. Ayúdanos, Padre, a entender esta palabra que va a ser expuesta, que va a ser enseñada hoy en esta hora. Habla tú a través de mis labios, Espíritu de Dios. Habla, Padre mío, que tu palabra que salga en mis labios, una palabra ungida, una palabra reina, una palabra poderosa, que ministre, que ayude, que edifique a tu iglesia. No quiero hablar palabras de mi propio corazón, quiero que tú te manifiestes, que tú te reveles. Espíritu de Dios, gracias, en el nombre de Jesús. Puedes sentarte. El mensaje, el nombre o el título de este mensaje es Llegando a la madurez espiritual. Cuán importante es de que todos los cristianos, todas aquellas personas que aceptan a Jesús, que reconocen a Jesús, dice la palabra que estas personas nacen de nuevo, pero el deseo de todo ser humano es el mismo deseo de Dios. El deseo de todos los hombres y mujeres cuando nace su bebé es que ese niño crezca sano, se desarrolle, vaya agarrando fortaleza, fuerza, sabiduría y llegue a la madurez. Dios quiere que cada cristiano que comenzó a caminar en el camino de Dios, que entró a ser parte de la familia de Dios, crezca y llegue a la madurez. A nadie le gusta que su hijo quede un niño o se convierta en un chabelo espiritual. Dios no quiere chabelos espirituales. Dios quiere hijos maduros. ¿Por qué? Porque ¿quién va a hacer la obra? Diría una hermana, Dios busca madres en Israel, madres en la iglesia que den a luz más bebés. Pero si las mujeres se quedan niñas y los hombres se quedan niños, son incapaces de reproducirse. Necesitan madurar, llegar a una madurez. Para esto, Dios nos va a dar una enseñanza hoy, hermano, de la importancia de cómo llegar a ser maduros espiritualmente. Dios nos va a mostrar hoy cómo poder madurar. En primer lugar, yo quiero decirte lo que no es madurez. Madurez no es tener años en el Evangelio. Eso no te hace maduro. Lo que no es madurez es que tengas mucho conocimiento de la Biblia. Eso no es madurez espiritual. Porque mucha gente mucho cristiano se llena de conocimiento, pero no es maduro. Sigue siendo niño y no saben utilizar la palabra de justicia. Como dice aquí la palabra, dice todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Y sinceramente lo he visto a través de muchos años, como muchas personas usan la palabra con una inexperiencia, son inexpertos.
y no saben usar la palabra de justicia como Dios quiere que la usemos. ¿Y sabes qué es lo que hace? Daña, destruye. En vez de usar la palabra como un alimento espiritual a la iglesia y como una espada al diablo, usan la espada para la iglesia y golpean a la iglesia, le dan de bibliazos a los hermanos porque no tienen madurez espiritual. Y Dios quiere que todos crezcamos en madurez espiritual. Ahora, ¿qué es madurez espiritual? ¿Y cómo lograr esa madurez espiritual? Yo deseo con todo mi corazón que hoy recibas esta palabra y pongamos en marcha, pongamos en acción lo que tengo que yo hacer para lograr la madurez espiritual. Yo puedo creer con todo mi corazón que una persona que tiene pocos años en el Evangelio puede ser más madura espiritualmente que una persona que tiene muchos años en el Evangelio o que tiene mucho conocimiento. O un cristiano, estoy hablando de un cristiano, es niño pero tiene mucho conocimiento, que dice la palabra, se envanece y cae en la condenación del diablo. Pablo le decía a Timoteo acerca de los neófitos que se envanecen, aquellas personas que son niñas, a lo mejor tienen conocimiento porque tienen un intelecto muy capaz, pero son niños espirituales y se les pone ya en una posición de liderazgo. ¿Y qué pasa? Se hace neófito, se envanece, caen en la condenación del diablo y destruyen la obra en vez de edificar la obra. Es importante madurar espiritualmente. ¿Qué es madurez espiritual? La madurez espiritual nos lo enseña en Primera a los Corintios. Primera a los Corintios, capítulo 2, 9, nos marca lo que Dios quiere que nosotros lleguemos a tener. Lleguemos a una madurez. Mira lo que dice el versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El hombre espiritual va a juzgar todas las cosas, él no va a ser juzgado de nadie. Él va a tener la capacidad de usar la palabra de Dios de justicia con sabiduría, con prudencia, para lo cual Dios envió esa palabra. Vamos al versículo 6 del capítulo 2. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Dios nos va a dar la capacidad de utilizar la palabra con sabiduría, para la cual fue enviada esa palabra. Pero solamente las personas maduras espiritualmente, esos cristianos, van a saber usar esa palabra. Entonces, la persona madura va a usar la palabra correctamente para dar un consejo sabio para edificación. Ahora, cuando esa palabra sale de ti con orgullo, con soberbia, con envanecimiento, a ti no te va a importar la gente. No vas a poder ayudar a la gente de esa manera. Vas a agarrar con bibliazos. Pero si sale de ti con amor, ¿cuál es el amor que sale de ti? Yo no quiero que este matrimonio se pierda. Yo no quiero que este matrimonio se destruya. Yo no quiero, porque la palabra de Dios dice que no es la voluntad de Dios. Entonces, con amor le vas a dar la palabra
que va a edificar a la persona, pero solamente las personas que son maduras van a hablar con el amor de Dios. Hay muchos ejemplos, pero la idea concreta es esta, es decir, solamente los que son maduros van a hablar con sabiduría la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque aquí en el contexto está hablando claramente de que la persona madura, la persona que ha madurado espiritualmente, va a tener revelación de Dios. En el contexto del pasaje que leímos, está hablando de que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros. Muchas personas pueden tener conocimiento de la palabra. Por eso que el conocimiento no es un sinónimo de madurez. Cuando uno lee la palabra, viene revelación de ella. La revelación del corazón de Dios. Dios comienza a revelarnos las cosas profundas de Dios, el deseo de Dios, el amor de Dios para las personas. ¿Por qué? Porque esa persona ha llegado a la madurez. Y es bien fácil que la persona madura juzgue, y la persona inmadura se va a ir más hacia el lado que más le convenga a él. Egoísmo. Esto es respecto a cómo debe ser una persona madura. La persona inmadura es una persona que no, dice aquí, que no entiende las cosas que son del Espíritu. Tiene conocimiento, pero no entiende las cosas del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo no le está mostrando la verdad del Evangelio, la verdad de la palabra. Ahora, fíjate lo que dice en Gálatas. ¿Cómo puedes darte cuenta de quién es una persona inmadura? Es una persona que es un niño. Vamos a leer este pasaje de Gálatas capítulo 4, versículo 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Yo he hablado acerca de la herencia. Cuando nos convertimos en hijos de Dios, somos herederos de Dios, o herederos juntamente con Cristo. Cuando tú te conviertes a Jesús, Dios te da, como hijo, te da un testamento. Y soy dueño de una gran fortuna. Pero esta herencia que Dios tiene para ti y para mí, Él pide que trabajemos en nuestra vida, en nuestro carácter, para llegar a madurar en la vida cristiana. Y a la medida que vamos madurando, Dios comienza a mostrarnos y a revelarnos las cosas que tiene para nosotros. Yo un día le pregunté a un ancianito que cuánto sabía él de la palabra. Yo tenía meses de convertido. Hoy me dijo la palabra, si tú crees que yo sé algo, no sé todavía nada. Y me dijo, mira muchacho, jamás vas a dejar de aprender y de recibir la revelación de la palabra de Dios. Jamás vas a terminar de entenderla. Porque a mayor le busques, a más le escarbes, más tesoros vas a encontrar. Fíjate, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Quiere decir que yo soy heredero y soy señor, dueño de todas las cosas de mi padre. Soy señor de todo. Tú eres señor de todo. Pero dice que mientras seas niño, no difiere en nada del esclavo. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? Está hablando de las personas que viven en esclavitud, que Satanás tiene en esclavitud. Un ejemplo lo vemos en Corintios. Primera a los Corintios capítulo 3. Este pasaje es la continuación del que leímos hace rato. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Oh, yo no te puedo hablar como una persona espiritual. A veces hay personas que no les puedes hablar como personas espirituales. Se les tiene que hablar todavía con leche espiritual. Aquí dice Pablo, yo no te puedo hablar sino como un niño. No te puedo hablar como a espiritual, sino como a carnal, como niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda,
porque aún no sois capaces, ni sois capaces todavía. Fíjate lo que dice, porque aún sois carnales. ¿A quién está diciendo que son carnales? A los hermanos. No está hablando de gente inconversa, ¿verdad que no? Le está diciendo a los hermanos, ustedes hermanos, de manera que yo hermanos, no pude hablaros como espirituales, porque son carnales, porque son niños. Dice, pues habiendo entre vosotros contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andan como hombres? Es decir, una persona que anda en la carne, un niño espiritual, anda como los hombres. Es lo mismo que dice Gálatas. El heredero es, cuando es niño, no difiere del esclavo. El que es carnal no difiere del que es pagano, del que es inconverso. No difiere, es lo mismo. Pero la única diferencia es que ha nacido de nuevo y es hijo de Dios y es heredero. Fíjate qué hermoso dice la palabra. Y sigue diciendo en Gálatas, aunque sea señor de todo, esa persona, fíjate lo que te voy a decir, hermano, ese niño espiritual tiene y debe estar bajo una cobertura espiritual, bajo un tutor o bajo un pastorado o un líder espiritual. Debe estar, porque es niño. Un niño debe estar bajo la tutela de sus padres. No le puedes dejar que ya haga su vida en la calle como él quiera. Aquí dice, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Dios es el que va a determinar cuándo te comienza a dar revelación o te comienza a dar dones, ministerios. ¿Por qué? Porque Él no va a echar a perder su obra. Sí, los dones y el llamamiento es irrevocable. Pero ¿sabes cómo es esto, hermano? Es como un árbol. Dios pone una semilla desde el momento que naciste. Y esa semilla va a crecer y va a ser un árbol normal. Y te vas a dar cuenta y dices, este árbol es de mango, este árbol es de durazno, este árbol es de manzana. Son árboles, pero son arbolitos chiquitos. ¿Vas a poder comer fruto de ese árbol? No, hasta el tiempo señalado por Dios. Ese árbol tiene que crecer y llegar a la madurez para comenzar a dar fruto. Entonces, es lo mismo, cuando uno crece espiritualmente, comienzas a dar fruto, es el fruto del amor. Y entonces comienzas a manifestar el amor de Dios. El conocimiento que tienes te va a servir con el amor de Dios para edificar. Pero el conocimiento de Dios con inmadurez va a servir para destruir, porque te vas a envanecer. Vuelve a señalar en el capítulo 4, versículo 3 de Gálatas. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Cuando éramos niños, estamos en esclavitud. Qué tremendo. Esta enseñanza me puedo alargar y te puedo demostrar que una persona que está niña espiritualmente está en esclavitud. El enemigo todavía tiene esclavitud, tiene áreas de su vida donde las tiene esclavizadas, atadas. Hay áreas de su vida donde el enemigo lo tiene herido. Hay fortalezas en su mente, donde demonios todavía controlan su mente. La liberación es lo que te hace crecer y madurar espiritualmente. Porque la madurez es cuánto del Espíritu Santo de Dios tienes en tu alma. Cuánto del Espíritu de Dios ha crecido en tu alma. A la medida que el Espíritu Santo crece en tu alma, tú comienzas a ser maduro espiritualmente. Comienzas a crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque si no creces espiritualmente es porque estás en esclavitud. Por eso muchos cristianos duran años esclavizados por el diablo y esas personas no crecen espiritualmente. Se llenan de conocimiento, pero el enemigo está todavía ahí en su alma. Está practicando, está influenciando, está oprimiendo, está esclavizando, está hiriendo, está trayendo mucha confusión en su mente y esa persona no crece espiritualmente, anda en su carne.
Quiere decir que el enemigo está haciendo su obra en su carne, en su alma. El enemigo trae pensamientos a su mente, el enemigo trae heridas a su corazón, el enemigo trae opresión a su voluntad. Y esa persona no crece espiritualmente. Ese es un lado de la moneda. El otro lado de la moneda es de que si tú comienzas a crecer espiritualmente y le echas ganas y te liberas y le echas ganas y todo, pero después se te hace fácil ir a consultar a una bruja y ya perdiste lo que lograste. Hay muchas cosas por las cuales se pierde la unción cuando pecamos. Por eso dice el Señor, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. No toques lo inmundo, apártate. Pablo decía, el mundo está muerto para mí, yo estoy muerto para el mundo. Por eso él no perdió nada de esa unción y de esa revelación de la palabra de Dios. Él la cuidó, la guardó, por eso fue un hombre espiritual. Pero el hombre espiritual, el verdadero hombre espiritual, es humilde, es sencillo, tiene un corazón de amor, de perdón, de misericordia. Ha aprendido lo que significa misericordia. Ese es el hombre, pero aquí dice que el hombre, el niño, está en esclavitud conforme a los rudimentos del mundo. Vuelve a decir lo mismo que lo que dijo al principio. Nada difiere del esclavo, el niño espiritual. Pero Dios quiere que crezcamos, hermano, espiritualmente. Pero no te engañes que porque tengas 30 años en el Evangelio ya eres maduro. O porque te leíste toda la Biblia y eres maduro. No, la madurez espiritual es cuando el Espíritu de Dios crece en ti. Una cosa es la llenura del Espíritu Santo, que es cuando Cristo te bautiza con su Espíritu Santo. Pero otra cosa es la unción del Espíritu Santo. ¿Me voy a entender? Fíjate lo que dice este pasaje, es 1 Corintios 13. ¿Ya lo tienen, mi hermano? El versículo 11. Que está en el contexto de los frutos del Espíritu Santo. Está en el contexto de la preeminencia del amor. Porque el amor es gozo, el amor es paz, el amor es pacífico, se goza de la justicia. El amor es benigno, es benignidad. El amor sí es fe, todo lo cree. Pero en ese contexto está hablando la palabra en el versículo 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Qué tan importante es en todas las iglesias que crezcamos, que nos hagamos hombres espirituales, mujeres espirituales. Porque un día fuimos niños y qué bueno, es parte del caminar con Dios, es parte de la vida. Todos fuimos niños, fuimos adolescentes, fuimos jóvenes y llegamos a la madurez. Y cuando llega uno a la madurez, entonces se casa y da a luz otros hijos. Pero si la iglesia permanece niña, entonces no va a haber nacimientos espirituales. Dice la palabra, yo era un niño un día y así pensaba, así juzgaba, así actuaba como un niño. Sí, pero ya es tiempo que un día lleguemos a ser maduros. Cuando llegué a ser hombre, tenemos que dejar lo que es de niño. Tenemos que dejar eso. Yo quiero que, de veras, mi deseo y mi corazón es que se levanten hombres aquí, mujeres espiritualmente maduras, que sean un apoyo, que sean columnas de esta iglesia. ¿Para qué? Para que crezcan, para que vengan niños espirituales. Haya nacimientos en esta iglesia y la iglesia crezca, pero se necesita hombres, mujeres que sean valientes, que arrebaten el reino. Que digan, yo voy a entrar a posesionarme de lo que es mío. Voy a echar fuera a los moradores de mi alma y voy a tomar posesión de mi tierra de Canaán. Voy a conquistar mi tierra. Ahorita ya subí otros 5 videos a YouTube. Pero en todos los videos yo les pongo allí el Ministerio de Liberación, Pastor Lauro y Marta. Y pongo ahí, la liberación es la conquista de tu tierra de Canaán, la conquista de tu alma.
la conquista de tu alma. Hoy sí que a la medida que conquistes tu alma vas a crecer, vas a madurar, vas a tomar posesión de lo que Dios te ha entregado. Y esa tierra de Canaán es tu alma, es nuestra alma. Pero tenemos que echar los moradores, los que están en los montes y los que están en los valles. Derribar esas fortalezas que están ahí, esas ciudades amuralladas que no me van a dejar tomar posesión de lo que es mío. Dios quiere que crezcamos, dejemos a un lado el ser niños. Hay un ejemplo hermoso, capítulo 12 de Romanos, versículo 1, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, un ruego, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En otras palabras, tú te vas a presentar en un sacrificio, donde el sacrificio forzosamente tiene que morir. El presentarte tú delante de Dios es porque vas a morir. Vamos a morir delante de Dios, vamos a ser sacrificados. Donde yo voy a tomar una decisión cuando me presenté ante Dios, en ese sacrificio santo, agradable a Dios, un sacrificio vivo. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Cuando yo me presente a Dios, voy a tomar una decisión. No os conforméis a este siglo. Ya no te hagas como los hombres, ya no seas esclavo del mundo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En otras palabras, que vayas creciendo, que vayas madurando en tu vida espiritual, no te quedes estancado. Sigue diciendo la palabra aquí, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena, agradable y la perfecta. Tres clases de voluntades. ¿Cuál es la primera voluntad? La buena. ¿Y cuál es la buena voluntad? Lucas, capítulo 2. Todo este pasaje habla acerca de cómo nació Jesús. En el 8 dice: y había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre el rebaño. Y aquí que se le presentó un ángel del Señor, pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Yo creo que en el cielo hay nuevas de gran gozo cuando una persona nace de nuevo. Cuando un ser humano nace de nuevo espiritualmente, dice que hay fiesta en el cielo. Esa es la buena voluntad de Dios, que todos los hombres sean salvos, ¿no es cierto? Así cada uno de nosotros, cuando nacemos, hay nuevas de gran gozo. Esa es la buena voluntad de Dios. Dice más adelante, hermano, vamos a leer el 40. Dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y de gracia, y la gracia de Dios era sobre él. Jesús comenzó a crecer. No se quedó niño. Si no hubiera crecido, nunca hubiera llegado a la cruz. ¿Me voy a entender? Muchos no crecen, por eso nunca llegan a la cruz. Se quedan niños y nunca llegan a pagar el precio por servirle a Dios. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supieran José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre sus parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijeron su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho esto así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con gran angustia. Jesús le dijo, entonces él le dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Tenía 12 años y ya le preocupaban los negocios de su padre.
Ya le preocupaba estar en el templo. Los 12 años es la edad donde se le hacía la fiesta al niño judío. Esa fiesta se le llama el niño del mandamiento. En hebreo no sé cómo se pronuncia. El niño del mandamiento, donde el niño se le presentaba en el templo los libros y leerlos delante de una sinagoga. Allí Jesús lo hizo en el templo de Jerusalén. De tal manera que el niño ya no salió del templo, él regresó al templo. No sé si ven la historia, ¿no? A Jesús lo tuvieron que llevar al templo, lo presentaron, le hicieron su fiesta del niño del mandamiento, participó en el templo, agarró un libro y se puso su cobertura, como lo hacía todos, y participaba. Pero él ya se quedó porque esos son los negocios. Le preocupó, se interesó por las cosas de Dios. Un niño que crece ya 12 años dice, no, a mí me interesan los negocios de mi padre. Yo debo estar ahí en ese lugar. Pasaron todavía 18 años. A los 30 años dice más adelante que Jesucristo fue bautizado, porque en el capítulo 3 habla del bautismo de Juan el Bautista, que bautizó a Jesús. ¿Y qué fue lo que dijo cuando bautizó a Jesús? Se oyó una voz del cielo cuando bajó el Espíritu Santo. En el 3:22 dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, me agradas. Era la voluntad agradable de Dios. Cuando uno llega a la madurez, a Dios le agrada que tú te metas al servicio de Dios. Que diga, Señor, estoy en un tiempo de madurez, pero yo quiero meterme a servirte. Quiero ir a las misiones, quiero levantar una obra, quiero apoyar, quiero hacer esto, quiero hacer aquello, pero quiero servirte y estoy sirviendo, estoy entregado en la obra, porque tiene madurez espiritual y sabe y entiende lo que es la obra de Dios. El niño no, el niño viene y le gusta jugar a la religión. Son hijos de Dios, sí son hijos de Dios, pero están aquí contentos, aleluya, pero no participan en la obra de Dios. Pero ya con una persona madura, entonces dice, ahora sí, entiendo el sacrificio de Cristo. Y no solamente eso, sino que al final Jesucristo fue a la cruz cuando le dijo al Padre, Padre, si es necesario que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu perfecta voluntad. Voy a la cruz, Señor, a morir por la humanidad. Cuando una persona es bien madura espiritualmente, no le importa morir por Cristo, pagar el precio para traer a luz a otros hijos, para traer a luz a más almas. Porque para eso vino Cristo, a morir por la humanidad. Pues yo también voy a morir por la humanidad, para que la humanidad se salve. Dios quiere que maduremos, hermanos. Dios quiere que crezcamos. Aquí en Efesios capítulo 4, fíjate que Dios ha puesto ministerios, Dios ha puesto líderes. Yo siempre he hablado aquí con mucha firmeza, con mucha seguridad. Si no te sientes a gusto en una iglesia como esta, hay otras iglesias, pero tenemos que estar bajo un liderazgo espiritual, donde tú te sientas a gusto, donde tú digas, yo quiero estar aquí, pero quiero crecer, quiero madurar, quiero echarle ganas, quiero servirte, Señor. Dios ha puesto ministerios, ahí dice que Dios puso ministerios, ahí 5 ministerios, ¿para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo, para la obra del ministerio. Está hablando de una cobertura espiritual, donde tú debes estar, hermano, y crecer espiritualmente. Debemos crecer. En el contexto del capítulo 4, en el versículo 12, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, siguiendo el conocimiento, con todo el conocimiento que tengas,
seguir ese conocimiento, esa verdad que tienes en amor, que es el carácter de Cristo, que es el fruto del Espíritu en tu vida. Dice, para que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Está hablando de crecimiento, de madurez. ¿Me doy a entender? Está clara la palabra, de que en todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, para que todo el cuerpo bien concentrado y unido. Nosotros como iglesia, tú tienes que unirte al cuerpo de Cristo. No podemos ser llaneros solitarios. Tienes que unirte, nos tenemos que unir como un cuerpo. Lo está diciendo, unidos por las coyunturas. Si no hay unidad, la iglesia como cuerpo no va a crecer, no va a madurar. Pero si tú eres maduro y creces y vas creciendo y vas llegando a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, van a hacer en ti un deseo de ser parte de este cuerpo, de esta iglesia, y te vas a levantar y vas a apoyar al pastor y vas a apoyar a la pastora y vas a apoyar al ministerio. Y yo me voy a levantar, joven, si quieres en la alabanza, levántate, pero vamos a levantarnos y ser maduros y crecer para ser edificados, para que haya un crecimiento. Solamente los maduros lo van a hacer. Los niños, si no creces y te llenas de conocimiento, hermano, vas a querer tener más conocimiento y vas a ser llevado por otro viento de doctrinas. Pero cuando tienes la revelación y la madurez espiritual, vas a comenzar a juzgar. Esto no es de Dios y esto sí es de Dios. Y yo voy a caminar donde Dios, el Espíritu Santo, me guía, me enseña, me muestra. La verdad que hay mucha falsedad ahorita en el mundo. Hay mucha falsedad. Doctrinas raras que están saliendo, hermano. Y está en juego la salvación eterna tuya y de tu familia y de mucha gente que te rodea. ¿Por qué? Por no querer crecer espiritualmente. ¿Cómo crecer espiritualmente? ¿Qué es? Porque hay muchos paralelismos. Andar en luz es andar en crecimiento espiritual, madurez. El Espíritu Santo fue enviado para que crezcamos. Porque el Espíritu Santo nos quiere llevar de gloria en gloria en gloria. Y si nosotros estamos estancados, dijo el hermano, si tú no avanzas en tu vida espiritual, eso es señal de que vas para atrás. El caminar de Dios no puedes dejar de caminar, de crecer, de madurar, pero espiritualmente. Mi deseo es que esta iglesia sea una iglesia madura espiritualmente. Y vieras qué difícil, no es juicio contra nadie, pero ha sido difícil levantar hombres y mujeres. Y quiero que se levanten, de veras. Yo te voy a ayudar, les vamos a ayudar. La liberación trae eso. La madurez, pero es una responsabilidad. Es una gran responsabilidad yo ministrar a una persona si no tiene un conocimiento claro, si no está recibiendo mi enseñanza como la estoy compartiendo. Es bien difícil porque el enemigo es espiritual también y trabaja y quiere destruir. Entonces, si yo te ministro tan a la ligera, la verdad, yo ya no lo quiero hacer. Quiero que todas las clases que he estado dando, esa es la cuarto domingo que estoy sobre el mismo tema de la liberación. Porque esto es liberación. El crecimiento espiritual te lo va a dar la liberación. Pero fíjate, no vamos a caer en el error. La liberación obra como una desparasitada espiritual, como un desalojar a los moradores que tú vas a entrar a poseer tu tierra. Pero el crecimiento te lo va a dar la palabra, es segunda de Pedro, capítulo 1. Nosotros también poniendo toda diligencia en esto mismo, ser diligentes. Sí, la liberación va a quitar un estorbo, pero tú tienes que ser diligentes en añadir a vuestra fe poder. Ahí está hablando, son dos cosas muy diferentes. La salvación y el bautismo del Espíritu Santo, cuando habla de poder, es que el poder va a comenzar a crecer en tu alma.
El Espíritu Santo debe crecer en tu alma, debe crecer la unción. Primero es la fe, la salvación, la vida eterna, el nuevo nacimiento. Después haz crecer la unción con disciplinas espirituales. Ayuno, oración y lectura de la palabra. Dice a la virtud, conocimiento, está hablando de la palabra, de conocer la palabra. Y el conocimiento, dominio propio, es decir, niégate a ti mismo, no toques lo inmundo. Al dominio propio, paciencia, tener un conocimiento de esa paz que Dios te da, paz, ciencia, un conocimiento de la paz de Dios, y eso te la da el conocimiento de la palabra también. A la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista corta, es ciega, habiendo olvidado la purificación de vuestros antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Es un proceso de cosas que tenemos que hacer para crecer, madurar, y lo vamos a ir viendo la semana que viene. Y entonces aquí vamos a orar. Padre eterno, yo te doy gracias por la palabra que hoy fue expuesta. Ayúdanos hoy a entender, a crecer, a madurar, a crecer en la vida espiritual. Ser espirituales. Tú buscas hombres espirituales, mujeres espirituales, llenas de tu Espíritu Santo, llenas de poder, llenas de gracia, llenas de sabiduría, oh Dios. Queremos crecer. Tú quieres que se levanten diáconos, diaconisas, obreros, Señor, en tu obra, Señor. Oh, rogamos hoy, Señor, que tú levantes más obreros en la obra. Señor, que cuando tú vengas con tu visitación, Señor, podamos atender a toda esa cantidad de bebés que van a venir y les ayudemos a crecer. Padre, en el nombre de Jesús, solamente tú puedes ayudarnos, Señor. Con el poder de tu Santo Espíritu, sí lo vamos a lograr, en el nombre de Jesús. Sí lo vamos a lograr, porque tú estás con nosotros como poderoso gigante. En el nombre de Jesús yo reprendo al diablo. Satanás, aquí te declaro vencido, derrotado. No tienes parte ni suerte en la iglesia del Cristo vivo, la iglesia que es columna baluarte de la verdad. No tienes parte y te ordeno que te retires de cada uno de mis hermanos, de cada uno de los que vienen a este lugar, de cada uno de los que vienen a la iglesia del Dios viviente en Los Cabos. En el nombre de Jesús, a ti te declaro vencido, derrotado, tú y tus ejércitos, y declaro y desato que el poder del Espíritu Santo se va a derramar en este lugar en el nombre de Jesús. Levanta tus manos al cielo y del Espíritu Santo. Yo quiero de ti más, quiero llenarme de tu presencia, quiero glorificarte a ti, quiero glorificar a Jesús, quiero glorificar al Padre, quiero exaltarlo. Espíritu Santo, revélanos todas las cosas que el Padre tiene preparadas para nosotros, porque le amamos, queremos más de Él. Yo sé que aquí hay hambre y sed de justicia, hay hambre de la presencia de Dios. Espíritu Santo, ven y manifiéstate en medio de tu pueblo. Queremos tener una intimidad, una relación. Tú eres una persona y queremos conocerte, queremos oír tu voz, queremos estar escuchando tu palabra. Queremos hacer la obra que tú estás haciendo. Queremos hablar las palabras que tú estás hablando. Gracias por tu fidelidad, por tu grande amor, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.